Cualquiera que sea la manera que habrá que encontrar para que haya un plan nacional de desarrollo donde participen los estados de la federación, donde participen un comité económico y social, y en donde hay intervención del Congreso que no está definida por la Constitución, dice que la ley definirá la participación que le da al Congreso. Es evidente, volvemos al punto fundamental, que para que estos acuerdos puedan construirse de uno y otro lado, porque estamos hablando de acuerdos legales que requieren mayoría simple, pero no podemos dejar de lado los acuerdos constitucionales que requieren mayoría de 2/3. Y como acaba de decir Lorenzo, toda la reforma del Estado es constitucional. Lo demás son cacahuates. La reforma del Estado es constitucional en un 90%, ¿sí? Y sus derivaciones legales. Ahora, si esta elección no fuera considerada legítima por la población, ¿podría llegar a esos acuerdos nacionales? ¿O qué pasaría? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que definitivamente la gran exigencia de la sociedad en ese sentido de legitimidad tiene que ver precisamente con el asunto de una sociedad más informada. O sea, los medios de comunicación están queriendo manipular, algunos de ellos, la información, y eso es lo que la gente no lo está aceptando. ¿Para ti fue una elección legítima? Dilo francamente. La intervención del gobierno, el exceso de radio y televisión, ¿no configuran una elección de Estado, como dicen algunos? No, definitivamente. O sea, todo el proceso electoral vimos inequidad, ¿no? La participación directa del gobierno federal, el asunto de los recursos de los programas sociales destinados a manipular el voto de la gente, y durante ya la jornada electoral fuimos testigos todos de una cantidad de inconsistencias, de cosas que la gente está viendo, porque digo, es una sociedad mucho más informada. Entonces yo creo que definitivamente la demanda de la sociedad va a ser precisamente que haya claridad, certidumbre, y la legitimidad no se va a construir con felicitaciones de los gobiernos extranjeros, con la ya dieron marcha atrás. Ya dieron marcha atrás, además. Se espere. Pero vamos a poner a Prosalo. Hay lo que se llaman las impugnaciones específicas, que son las que ocurren en la jornada electoral en la casilla. Y entonces ahí se hace impugnación. Y hay las genéricas, y una variante de las genéricas son las abstractas. Las genéricas son las que afectan todo el proceso y no pueden referir solo a una casilla, que es un gran problema técnico que no está bien definido por la ley. Y las abstractas son las que tienen, a mi manera de ver, con el conjunto del proceso y con la legitimidad misma de la elección. ¿Cómo se pueden compaginar estas cosas? Me extrañó mucho ver en la revista Milenio que el presidente del Tribunal Electoral dice que no va a abrir ninguna casilla, cuando todavía no ve la impugnación, cuando todavía no ve los papeles. ¿No crees que debiera abstenerse de participar en el caso un juez que está adelantando el sentido de su voto y es presidente del tribunal? Yo creo, a ver, yo empezaría, perdón, Porfirio, haciendo una reflexión en torno a la legitimidad. Yo creo que afortunadamente hemos creado un diseño que justamente tiene el propósito de inyectar certidumbre y legitimidad, y creo que hay que confiar, digámoslo así, en el diseño que nos hemos dado. Afortunadamente no es una única instancia. Afortunadamente todas las decisiones del IFE pueden recurrirse ante el Tribunal Electoral. Tenemos un Tribunal Electoral que creo que en estos 10 años ha dado muestra de probidad, de imparcialidad y de haber actuado y aplicado los anulado principios. 2 elecciones, ¿verdad? De gobernador, ha anulado 2 elecciones, ha anulado elecciones de diputados federales, ha anulado elecciones, varias elecciones de municipios, la de Ciudad Juárez, por ejemplo. En fin, es un tribunal que me parece que ¿puede anular la presidencial o no? Jurista. Sí puede anular la presidencial, aunque en la ley no esté explícita la posibilidad. Para eso justamente existe la causal de nulidad abstracta, aunque también es cierto que la causal de nulidad abstracta debe ser entendida como el último recurso, la última válvula de seguridad para garantizar que una elección... Como no está previsto en la Constitución, te pregunto como jurista, el tema de los calendarios. La Constitución solo dice que si no se presenta a tomar posición habrá un interino. Sí. Eso querría decir que si el tribunal anula, no puede haber la elección de aquí a diciembre. Eso es una pregunta. Hay que esperar a que no haya ahí debería ser el Congreso. Y entonces tiene que entrar un interino. Sí, ahí debería ser el Congreso el que determinara cuándo se realiza una eventual nulidad, elección extraordinaria. Ahora, ¿por qué el Congreso? Bueno, porque el Congreso es justamente la autoridad que tiene que determinar, ya sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cuando se tiene que realizar una elección extraordinaria de diputados o de senadores que haya sido anulada como consecuencia de una nulidad. Pero sí creo que hay una cosa que hay que decir. Discúlpame. De que la Cámara de Diputados o el Congreso. El problema es que así como la nulidad de la elección presidencial no está establecida, tampoco está establecido quién o cuál de las 2 cámaras tiene que emitir esta convocatoria, lo cual nos mete en un problema de interpretación jurídica no menor.
Perdón, quisiera concluir Mayor, de la elección, no menor, sí, mayor, de enorme envergadura. Permíteme decir en todo caso, ahora, la nulidad abstracta se ha manejado de manera muy ligera la posibilidad de la anulación. No hay que olvidarnos que anular una elección significa que no han existido características o elementos para que esa elección sea considerada como democrática. Hoy en día, digamos, y aquí a lo mejor soy la voz discordante, hemos tenido un proceso electoral con muchas complejidades, completamente con muchas novedades como estas campañas negativas, aunque lo que también es cierto es que hemos encontrado o se han presentado los paliativos institucionales para ir reencauzando la elección. Yo creo que no hay que adelantar vísperas. Exacto. Tenemos, insisto, un proceso determinado que hemos construido y que ha sido producto del consenso. La reforma constitucional de 1996 fue la única, claro, pero fue la única que se generó por consenso de todas las fuerzas políticas. Porque lo pusimos la constitucional, como por supuesto, pero es justamente como producto de esta reforma constitucional que se estableció que el tribunal sería la última instancia. Yo creo que es indispensable confiar en las instituciones. Cuando no existe confianza en las instituciones, para eso están las vías. Para eso están las vías para demostrarlo, las vías jurisdiccionales para litigar ese punto. Y digamos, no adelantemos vísperas. El Tribunal Electoral ha demostrado ser una autoridad confiable, digamos, depositemos nuestra confianza. Y bueno, es lo que están haciendo ahora la Coalición por el Bien de Todos. Eso es lo que quiero referirme. Ustedes, voy a referirme a jóvenes legisladores de dos partidos. Formalmente la coalición no está hablando de anulaciones, más el candidato Andrés Manuel lo está evitando. Pero, ¿qué pasa si se niegan a abrir las urnas? ¿Qué pasa si no hay un recuento? ¿Y qué pasa si hay pruebas, pero abrumadoras, en el sentido de que fue una elección torcida, una elección de Estado, como le han llamado algunos, aunque es una expresión un poco fuerte? ¿Qué pasaría? Yo creo que el primero que sale muy lastimado sería el propio tribunal y el Instituto Federal Electoral. Es decir, si la sociedad tiene una percepción diferente a la percepción oficial o la percepción de las instituciones, se genera un problema de legitimación no solo del presidente, sino de las instituciones que rodean al presidente o que están en la República. Por eso lo mejor es resolverlo por la vía que fue lo que pasó en 88. Es decir, no se reconoce. Yo lo sé. Estamos presenciando hoy en día. Yo lo sé, pero hay un ejemplo. También, pero sucedió. El problema del no cambio. Vamos a referirnos pero a eso. Lo que sí pasó fue que la sociedad tenía una percepción muy diferente a lo que opinaron oficialmente el colegio electoral y los órganos electorales de aquel entonces. Entonces se generó un asunto fue la primera vez que se habló de un presidente, o sea, legal pero no legítimo, ¿no? Ilegítimo. Y esa sombra lo persiguió hasta la fecha. Entonces, yo creo que sí habría que valorar quienes están realmente en posibilidad de influir en la imparcialidad de los órganos electorales para que piensen realmente el daño que le pueden generar a la sociedad y al país. Es un llamado a los. Así es, porque el daño que le pueden hacer con una decisión equivocada. Yo creo que es mejor en este momento abrir los paquetes a que se cuenten. Pero nada más, Marta. A mí me ha criticado algún vocero recientemente del PAN. Yo dije en efecto una pregunta expresa, el jefe de Información Nacional de Reforma, que me dijo, es del 80. Yo dije que sí y no. En la sustancia política, sí, en la forma para nada. ¿Por qué se parece en la sustancia política? Porque es una democracia hemipléjica. No dejaron, impidieron el paso no solamente un régimen democrático en el 88, sino un cambio de rumbo. Acabo de leer un artículo de entonces, de un articulista famoso, que me dice haberme oído decir, si no actuamos en este momento, nos van a imponer un modelo económico neoliberal para 20 años. Y no nos vamos a quitar al calvito de encima. Eso dice que dije, a lo mejor sí lo dije, el calvito se llama Salinas. Todavía lo tenemos ahí encima. Hubo todo lo del desafuero, toda la conducta de los sectores privados, de los más ricos, ha sido para impedir un cambio de rumbo en el país. Eso es lo que se parece al 88. El otro sí tú tienes la razón. El modelo jurídico es muy distinto. Pero no podría pensarse que este modelo jurídico está siendo empleado con los mismos objetivos del 88. ¿Cómo lo ves tú, Marta? Yo creo que definitivamente nos corresponde a la Coalición por el Bien de Todos también dar certidumbre a la gente de que se está actuando
conforme al marco legal, porque el candidato ha sido muy claro en eso. O sea, está el marco legal de esta manera y estamos impugnando conforme a este marco legal, y yo creo, por lo menos por parte de Convergencia, que la decisión debe ser acatar la decisión del tribunal, porque el marco legal está de esa manera, pero hay que explicar cuál es el procedimiento, no hay que apresurar las decisiones, no hay que, como se ha visto mucha esa cuestión de querer apresurar el levantarle la mano a un candidato. ¿Tú crees que puede haber un madruguete, Marta? Yo espero y ¿Para confío, cuándo crees que falle el tribunal? Yo espero que lo analice con detenimiento, que se dé el tiempo, eso es lo que sí pedimos al tribunal, que se tome el tiempo porque lo tiene de aquí a finales de agosto para poder analizar las pruebas, para poder decidir en consecuencia, y yo creo que el tribunal tiene ahora sí una enorme pues decisión entre las manos, y que habría que sí darle esa certeza a la sociedad, porque precisamente la otra parte es la que ha intentado pintar a nuestro candidato como que vamos por la anulación de la... No le han dicho que no siempre. Que vamos por la anulación Yo de las elecciones, y no es así, que estamos pretendiendo que haya violencia, y no es verdad. Estamos por una parte buscando que en el marco legal se resuelvan Queremos las que haya cosas, ciudadanía. y en ese sentido estamos pidiendo que en los lugares donde se impugnaron las casillas, que son cerca de 52,000 casillas, hay un recuento de votos, porque tenemos pruebas y evidencias de que los lugares donde se abrieron los votos, se abrieron los paquetes electorales, hubo votos de más para nuestro candidato, y por eso estamos pidiendo que se cuente voto por voto. Pero me gustaría preguntar, ¿y la Suprema Corte? Que ese es el tema de los temas. ¿Cómo entraría procesalmente? ¿En qué tiempo? ¿Cómo lo ves Jurídicamente tú? ninguno. Pero tiene la facultad. Tiene la facultad, pero es una facultad, tú me lo mencionabas, como la del caso Aguas Blancas, como la que se ejerció en el caso de Aguas Blancas, como la que se ejerció... No es vinculatorio. Sin duda no es vinculatorio, incluso la misma Constitución dice que tiene que darle vista a los resultados de esa investigación al órgano competente. ¿Quién es el órgano competente para calificar la elección presidencial? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aunque parecería que está subordinado porque la Suprema Corte puede determinar si sus criterios son contradictorios o no, es decir, en términos de calificación de elecciones, no hay, aquí sí hay una subordinación de la Suprema Corte al Tribunal. El Tribunal es la última instancia. Ahora, yo lo que diría es esto. Qué curioso. Bueno, pero hay pues un es problema que en calendario también. Una vez el palo dado por el tribunal, la Corte, ¿a quién le recomienda? Allá nadie. Entonces, no convendría que el tribunal esperara en el caso de la Corte. No, porque entonces ahí sí estás violando la Constitución, Porfirio. Tú tienes ciertos plazos. Claro, y la Suprema Corte tendría eventualmente que acelerar esas investigaciones, porque, vaya, hay un principio que rige la materia electoral, que es el de la definitividad, y qué bueno, porque si no estaríamos discutiendo eternamente qué es lo que ocurre con una elección, y hay que cerrar jurídicamente cumplir con ciertos plazos. Ahora, yo creo que, y qué bueno, porque está en ejercicio de un derecho que un partido, que todos los partidos en dado caso impugnen. Si efectivamente se presentan razones suficientes para abrir los paquetes electorales, yo creo que el Tribunal Electoral los va a abrir. Y los otros recursos, que no son los paquetes, las fallas generales de la elección, ¿cómo sucede? El problema es que esas fallas generales, aquí sí, todo eso va encaminado a una lógica de andar la nulidad de una elección, porque eso ya no impacta, no hay manera de demostrar, me parece a mí, si lo demuestran, qué bueno, cómo se influye eso en la votación de alguna o de varias casillas. ¿Cuál sería, porque terminamos una ronda, cuál sería tu mensaje al tribunal? ¿Qué le dirías tú a los miembros del tribunal si los tuvieras enfrente? Porfirio, perdón, porque yo diría algo porque Juan José creo que para que no le quite el derecho a réplica, y por echar lo que va a replicar iba a decir una cosa. Juan José, no es que el tribunal tome decisiones equivocadas o no, el tribunal va a tomar las decisiones que tenga que tomar. Si uno juzga que las decisiones no son equivocadas, pues bueno, eso ya es problema de cada quien. Afortunadamente hay que apostar a ciertas instituciones, porque si no estamos hablando de un país de locos. Si es obvio, ¿para el PRI tú crees que fue correcta la decisión de anular la elección de Tabasco en el año 2000? No, y tuvo que acatar, porque afortunadamente nos hemos dado ese diseño institucional. Bueno, ahora déjame opinar a él porque se nos acabó. No, claro. Sin duda, yo dudo mucho que la coalición no acate una resolución del tribunal. Sí, eso está claro. Lo que yo sí creo es, si tuviera yo a la gente del tribunal enfrente, les diría, cuidado con la decisión, no es porque no la vayamos a acatar, sino por las consecuencias que puede generar en general en la sociedad de deslegitimación del presidente de la República, de sí mismo y del Instituto Federal Electoral. ¿Y tú qué pensarías? Definitivamente, la decisión que va a tomar el tribunal es trascendental, y yo creo que lo que deben hacer es una decisión muy transparente, apegada a la legalidad, y no caer en la otra posibilidad que tiene el tribunal, que es tomar una decisión política, ¿no? Que caiga también a la presión de la otra parte, sino más bien una decisión
digo, transparente, apegada realmente al marco legal. No lo ha hecho, no El único pareció. problema, Así es. porque nos vamos del aire, es que hay una conciencia pública de que se han manipulado las instituciones. Y entonces estamos bajo un nuevo disfraz, un disfraz muy sofisticado. Dicen un fraude de alta escuela frente a hechos bastante primitivos. Pero ahí está el tribunal, entonces, Porfirio, hay que afortunadamente. saber si es manipulado o no. Cuando el presidente del tribunal ya declaró, antes de recibir el expediente, que no va a abrir las urnas, y ahí tengo el escrito, ya hay una sospecha. Ojalá, y yo pienso como ustedes, actúe en derecho y en conciencia y podamos tener una solución justa que nos dé estabilidad y democracia. Muchas gracias.